parcela, lugar en donde ha realizado muchas de sus investigaciones. Yo que deseaba tantas de sus respuestas no pude esperar, y como si fuera el primer día de escuela, dejé caer la primera y más básica de todas las preguntas. Profesor, ¿qué es la silvicultura? La silvicultura es una especie de arte, ¿no? Arte en que el hombre, el profesional, aplica su ingenio para manejar los bosques y mantenerlos en buenas condiciones, mantenerlos bien, mantenerlos con un aspecto estético adecuado. Pero indudablemente que para hacer silvicultura adecuadamente se requiere tener un conocimiento básico de ciencia, por eso que en alguna medida es una ciencia. Y esa ciencia es la ecología. La ecología está detrás de la silvicultura, la sustenta. En otras palabras, sin ecología, en realidad, sin conocimiento ecológico de los bosques y de sus especies, no se podría hacer silvicultura. En los bosques hay poblaciones distintas, poblaciones de especies que tienen características diferentes, que tienen comportamientos diferentes, que tienen requerimientos diferentes, y esos comportamientos y requerimientos y características deben ser conocidos, indudablemente, por aquel que hace silvicultura. De otra manera se va a equivocar normalmente porque no va a saber cómo van a responder los árboles, cómo van a interactuar unos con otros y cómo van a interactuar con el medio ambiente. ¿Cómo se origina la necesidad o la inquietud del hombre por hacer silvicultura? Fue en Europa y particularmente en Europa central, con la presencia de los Alpes, donde hay bastante bosque y hay torrentes, ¿no? Se produjeron por efectos de justamente mala explotación de bosque, se produjeron avalanchas de agua, inundaciones, que pusieron en peligro la vida de los seres humanos y de las ciudades. De ahí nació entonces el manejar los bosques en función de regular el agua y de producir agua en forma adecuada y regulada, evitando inundaciones y evitando al mismo tiempo falta de agua cuando el agua se requiere. De ahí nació el concepto de manejo de cuencas, que es en el fondo la aplicación de una silvicultura para manejar el bosque en función de producción de agua. Bonito el atardecer, ¿eh? Es una linda vista la que tenemos para allá sobre todo. Con los códigos, la silueta de los códigos. Profesor, ¿en qué consiste el método de Talarraza? El método de Talarraza es un método silvicultural que consiste en cortar toda la vegetación, incluso los arbustos, de modo que el suelo quede descubierto y sea capaz de recibir las semillas de árboles y estas semillas sean capaces de germinar ahí y de establecerse, para lo cual indudablemente las especies que son aptas para llegar acá son las que pueden establecerse bajo la luz. De los fenómenos o alteraciones naturales masivas o catastróficas en los bosques, surge la idea del método silvicultural de Talarraza. Estos fenómenos generalmente provocan áreas de formas alargadas o redondeadas, que implican superficies relativamente reducidas, donde las semillas de los árboles cercanos pueden germinar y establecer plantas. Yo en mi camino para acá, en Los Ángeles y en Chillán, vi que habían hasta las razas de pino. No me imagino eso en bosque nativo. No es lo mismo. La talarraza que se hace en esa área son para efectos de plantar pino. Desde luego, en muchas partes ya hay una plantación de pino que tiene toda una historia desde muchos años atrás y tradicionalmente se hacen talarrazas que son bastante extensas, son de grandes superficies, y ese no es justamente el concepto de talarraza. Cuando se habla de esas talarrazas que viste tú en Chillán, esas son talarrazas que en realidad corresponden más bien a cosechas de tipo industrial. No corresponden a un método silvicultural, no son un método silvicultural propiamente tal. El método silvicultural de Talarraza en bosque nativo prácticamente no se aplica, porque debería ser un método en una superficie pequeña, en una faja, en un hueco en un área boscosa, en ningún caso en una gran superficie. Y desde luego en condiciones de pendiente muy inferiores a estas, condiciones en que no hay quebradas con agua, en ese tipo de situaciones. En la talarraza, en fajas alternadas, la primera faja es totalmente talada. La siguiente mantiene sus árboles en pie.
La tercera es cortada, y así sucesivamente a lo largo del bosque. Es importante mantener las fajas lo más perpendicular posible a la dirección del viento para favorecer la dispersión de las semillas hacia las áreas taladas. El ancho de la faja variará de 1 a 5 veces la altura de los árboles colindantes, según la distancia a la que puedan dispersar la semilla. En la tala rasa, en fajas progresivas, se cortan fajas a intervalos de tiempo, empezando por un extremo del bosque y avanzando progresivamente a través de él hacia el otro extremo. Este intervalo de tiempo puede variar entre 2 a 5 años. Bueno, la aplicación del método silvicultural de tala rasa en un área de bosque nativo la podemos ver en un sector cercano de Puerto Montt, un bosque siempre verde, donde se aplicó tala rasa en una superficie adecuada y donde hoy día podemos ver los resultados después de 15 años de aplicación. El profesor me indicó que al día siguiente viajaríamos con René a la localidad de Correntoso, al sureste de Puerto Montt. Ahí podríamos ver aplicados los métodos de tala rasa y árbol semillero. Él se nos uniría un día más tarde. Correntoso está ubicado a un costado del Parque Nacional Alerce Andino. En estos bosques, del tipo siempre verde, el profesor lleva aplicando los métodos de tala rasa y árbol semillero hace 18 años. A media ladera están los ensayos del profesor Donoso. Acampamos acá y lo esperamos. Ya. Mañana en la mañana nos juntamos con él y subimos al cerro. Perfecto. ¿Ya? Ahora armamos campamento. Sí, armamos campamento. Vamos. A la mañana siguiente, el agua nos tenía a todos refugiados en las carpas. Personalmente, creí que sería un largo día de invierno en pleno verano. Una idea distinta tenía Don Billy. Este abuelo, de bien tenidos 70 años, que no detiene su marcha ni por el diluvio, y que junto a sus animales se interna en los boscosos cerros en busca de un árbol para con sus propias manos convertirlo en leña para calentar las casas de Puerto Montt. La lluvia pasará, nos indicó el abuelo, y como si fuera un conjuro mágico, la intensa lluvia comenzó a detenerse y dio paso a un tímido sol que nos regresó el entusiasmo. Don Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, gracias. Qué Con bueno. un poco de agua. ¿Sí? Cuando arribó el profesor Donoso, René le informó que el sendero se encontraba en buen estado a pesar de la lluvia. ¿Qué esperamos entonces?, respondió el profesor, y comenzamos el ascenso. Profesor, ¿qué pasa cuando se caen estos árboles? O sea, ¿el bosque se recupera de cierta forma? Bueno, yo creo que hay que partir señalando que la silvicultura es el arte de regenerar el bosque. El bosque se regenera sobre la base del establecimiento de plántulas. En el caso concreto de una situación como esta, aquí se ha producido la caída de un árbol viejo en un bosque que tiene diferentes clases de edad, un tineo concretamente, y este árbol dejó un hueco con luz. Aquí penetra luz y las semillas de los árboles que son capaces de crecer bajo la luz se establecen aquí, se germinan aquí y las plantas se establecen incluso aprovechando el mismo tronco, a veces cuando requieren bastante luz, para germinar sobre el tronco como un tronco nodriza y salir hacia arriba.